Muy buenas a todos, gente de YouTube. El día de hoy les vengo a traer un nuevo video en el cual vamos a tocar el tema de libros contra la realidad. En este caso va a ser específicamente el libro 1984 y algunas cosas del libro de Rebelión en la Granja, ambos títulos del autor George Orwell. Y los vamos a comparar con el tema del feminismo. Vamos a hacer un poco de recorrido histórico, vamos a ver un poco el tema de cómo ocurrieron el feminismo, qué es lo que ocurre actualmente con el feminismo, qué tienen que ver estos dos libros, el de 1984 y Rebelión en la Granja de Orwell con el feminismo que se está viendo ahorita. Y pues vamos a hacer un poco de recorrido algo histórico. Como tal, empecemos hablando de quién fue George Orwell. George Orwell fue un escritor del género de literatura distópica. Eh, Básicamente todos sus libros se buscaban en cómo mostrar ese tipo de distopías y en cierto sentido llamar a que no ocurriera este tipo de situaciones en la vida real. Aunque pues si hacemos un análisis profundo de estos libros y lo que ocurre actualmente, hay varias características que se comparten. Por ejemplo, 1984 nos inicia con una premisa y es, imagínate el futuro como una bota en la cara. No dejes que esto ocurra a ninguna costa y donde todo va de acuerdo a lo que te diga el sistema. Actualmente si lo vemos de un sentido poético, por decirlo de algún modo, está ocurriendo lo mismo. Los medios de comunicación son el sistema y si los medios de comunicación te dicen algún aspecto, automáticamente pues el, el pueblo, la sociedad pues va a estar de acuerdo con ese aspecto, va a declinar, va a haber un montón de reacciones a nivel general, ¿no? Como tal hay que tener en cuenta de que en este video también voy a tocar lo que viene siendo las horas del feminismo, que en lo personal yo siempre voy a decir que van a ser 3 y no 4 horas del feminismo. Principalmente esto se debe a que la cuarta ola es prácticamente una ideología aparte a la que se tiene del feminismo común y corriente, ¿no? El feminismo hay que tener en cuenta de que es el movimiento académico, político, cultural y social y también económico, en donde se busca reivindicar los derechos de las mujeres, que todas las mujeres tengan igualdad de derechos ante la ley en cuanto a igualdad entre los dos géneros, hombre y mujer, ¿no? Em, También hay que tener en cuenta que el feminismo no surgió como tal en una fecha específica, o sea, el movimiento de feminismo no surge de que tú digas, no, en 1950 y algo, no. Como tal, el feminismo fue un movimiento que se vino formando, se vino forjando a medida del tiempo, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Eh, Muchas personas plantean el inicio del feminismo como tal en el año 1848 con la Confederación de los Derechos de la Mujer. También se tiene en cuenta como precursora de la primera ola del feminismo a Olympia de Gouges, que estuvo intentando impulsar los derechos de la mujer en la Revolución Francesa. Luego, en las décadas de los 60 a 80, se vería cómo se sigue luchando por los derechos de las mujeres, que tengan igualdad en el tema laboral, en el tema social, que puedan votar, que tengan igualdad de derechos frente a los hombres en cuanto al tema de la ley y pues la vida se refiere, ¿no? Luego pasaríamos a la tercera ola, que básicamente nos están mostrando pues más de lo mismo, ¿no? Como reivindicar todo lo que se ha venido trabajando en los movimientos y olas anteriores, e impulsarlo de manera definitiva para conseguir una igualdad de derechos a nivel general. Aunque pues todavía siguen luchando por los derechos de la mujer, y que no haya tanta desigualdad social y desigualdad de género en el sentido femenino y masculino de que los hombres ganen más y las mujeres menos y ese tipo de cosas, ¿no?
¿Qué pasa con la cuarta ola del feminismo? La cuarta ola del feminismo, bueno, mal llamada cuarta ola porque como tal, lo que esta supuesta cuarta ola del feminismo busca es resaltar el tema de la igualdad de género, el tema de igualdad de género y de identidad de género. Y automáticamente todos los derechos de las mujeres como que se están intentando dejar a un lado, los derechos de los hombres los dejan a un lado y sale un nuevo conjunto de derechos y un nuevo conjunto de géneros, mal llamados géneros, por decirlo de algún modo, que biológicamente no pueden ser bastante comprobados, ¿no? Por eso cuando uno va a hablar de este tema, normalmente tendría que terminarse refiriendo a las mujeres como personas con biológicamente de género femenino, ¿no? Como tal, este feminismo de cuarta ola termina siendo una farsa, una basofia frente a las ideas que se vienen manejando en las olas anteriores, porque al intentar que la minoría del grupo, de distintos grupos minoritarios, por ejemplo el grupo LGBTIQ+, salgan a la luz con nuevos derechos, que puedan vivir tranquilamente y demás, están dejando al lado la parte principal, que es a priori el defender y reivindicar los derechos de las mujeres. ¿Qué sucede? Que al intentar defender unos derechos, están opacando a los otros. Se olvidan de las mujeres y priorizan a otro tipo de cosas. Cosa que se ve en España, por ejemplo, cuando se lanza la ley de identidad de género y automáticamente todas las personas de género masculino se pueden hacer el cambio a género femenino, lo cual hace que los derechos que supuestamente habían para las mujeres, que las mujeres lucharon por esos derechos y se les concedió, se fueran al caño porque automáticamente la figura de mujer se pasaría a volver un aspecto social y político y también cultural. Otro caso muy reconocido de esta gran farsa del feminismo de cuarta ola es la ocurrida en Argentina hace unos años, donde en una prisión de Córdoba, de la provincia de Córdoba, Argentina, una persona de género masculino, aprovechando la ley de identidad de género que había puesto el presidente de ese entonces, se pasa a género femenino, así porque sí, porque se autopercibe mujer, demás. Así funciona el tema de identidad de género, lo explicaré más adelante. Y automáticamente lo traspasan sin FUNIFA, sin operación, sin nada, lo traspasan a una cárcel donde está el pabellón de las mujeres. ¿Sí? Y luego de eso, el recluso, bueno, la reclusa abusa de manera sexual a dos reclusas que pues, se encontraban en ese pabellón como tal. Ahí claramente se ve como por privilegiar los derechos de una minoría, el feminismo supuestamente buscando defender a las mujeres terminó automáticamente echándoles más problemas a las mujeres. Por prevalecer unos derechos, está perjudicando a las mujeres directamente. Cuando ocurre un asesinato por ejemplo, en estos dos pueblos, en estos dos países que ya mencioné, España y Argentina, un asesinato de una mujer, hay veces en donde el feminismo sale a decir que fue la culpa de la mujer, no hay más razón, que fue la culpa de la mujer. Entonces, automáticamente la idea de feminismo se va tirando un poco a la borda y desaparece como tal ese supuesta idealismo de que la mujer es primero y de que la mujer tiene que tener igualdad de derechos, porque básicamente los está perdiendo todos por un sistema que ahorita está bastante deteriorado y donde una ideología como esta, como este supuesto feminismo de cuarta ola, les está perjudicando más a las mujeres. Este claramente sería un indicio de una distopía, ¿no? Porque nos están diciendo, nos están pintando de que no, luchamos por los derechos de las mujeres, que todo es feliz, todo es bonito, que se están logrando que las mujeres, buscando que las mujeres tengan más derechos y demás. Y luego que matan a una mujer y resulta que es su culpa, que ella escogió la pareja. O simplemente el hecho de que ahorita la mujer se volvió un término que es un constructo social, ¿no? Entonces,
Si una persona se autopercibe mujer, entonces es mujer. Porque sí, porque le salió de las ganas, ¿no? Esto básicamente es lo que Orwell quería plantear, no tan explícitamente, pero sí lo plantea en su libro 1984, incluyendo también incluso en cierto modo en el libro de Rebelión en la Granja. ¿Qué ocurre con estos dos libros? En el primero podemos ver cómo el personaje principal, Winston, sufre bajo el yugo del gran hermano o el sistema, donde si el sistema te dice 2 y 2 son 5, tienes que ver que 2 y 2 son 5. Si el sistema te dice que una ración de chocolate que baja de 30 a 25% menos, y tienes que ver aumento, tú tienes que ver aumento. Eso es lo que nos muestra como tal George Orwell en esa obra. Un futuro bastante distópico en donde básicamente es un peligro para la sociedad. Otro problema vendría siendo en Rebelión en la Granja, donde podríamos incluso acuñar más el término que vendría siendo lo de la identidad de género, porque al inicio en esta obra nos presentan a los animales de la granja que quieren liberarse del señor Jones, o sea, de la presencia del ser humano, porque pues están sufriendo maltrato y buscan por una sociedad libre del humano y como tal. Todo muy bien, todo muy bonito y al final los cerdos se terminan convirtiendo en los nuevos dueños de la granja, en los nuevos humanos y ese futuro que se veía brillante, blanco, pues resultó siendo un futuro completamente oscuro, un futuro totalmente distópico. En este caso pasa lo mismo, el feminismo siempre ha acuñado el tema, ahorita sobre todo, el tema de un delito patriarcal, el tema de un sistema patriarcal que sí ha existido, no más en la segunda ola del feminismo se buscaba eliminar el tema de ir en contra del sistema capitalista de Keynes, el cual era un sistema completamente machista que dejaba a todas las mujeres de lado, los derechos y demás. Otro aspecto es que actualmente el tema del feminismo de cuarta ola, el feminismo, el mal llamado feminismo, básicamente es como una moneda con sus dos caras, una cara que presenta esa lucha por los derechos de la mujer y por la otra se están vulnerando esos mismos derechos por izquierda. Como tal hay que tener en cuenta de que actualmente el feminismo de cuarta ola dice, no, es que nosotros surgimos fue para proteger los derechos de las mujeres y no necesitamos de los hombres ni nada por el estilo. Y el padre o el primer precursor del feminismo, que sería en el año 1673, el filósofo francés François Paulus de la Barrière, publicando a través de su libro sobre los sexos, diría que todas las reglas, el término que se tiene sobre mujer debería ser analizado con lupa porque los que escriben eso son hombres y ellos son juez y parte. Entonces todas esas afirmaciones deberían de ser miradas con lupa. Esta sería una frase que recalcaría a través de los años en las primeras olas del feminismo, en la primera y segunda ola, sobre todo, acuñando que, pues sí, toca revisar bien todo lo que ha ocurrido con el tema de la mujer y revisarlo porque no se puede juzgar ni nada a la mujer porque uno es juez, parte y verdugo de una vez. ¿Qué pasa con esto? Para las mujeres ya no existe como tal la importancia de los hombres según el feminismo de cuarta ola, pero cuando tú le preguntas a una mujer de feminista de cuarta ola, dice que ella podría ganar lo mismo, que ellas deberían ganar lo mismo en los distintos empleos, CEOs, demás. Y sí, uno no dice que no deberían de ganar lo mismo, deberían de incluso ganar más, personalmente. Pero el problema es que cuando uno les dice, ¿y por qué no buscan tal cosa a esas mujeres? Dicen que no, que su trabajo es ser feministas. Y ya, que el Estado les cura todo. Automáticamente vemos un error bastante grave porque se está buscando los derechos de la mujer prevalezcan, pero no se están respetando dichos derechos. Principalmente esto se debe a que ahorita para que la mujer tenga un derecho es muy difícil porque los gobiernos están usando algo que viene siendo el derecho natural
los derechos naturales y se están inventando derechos por izquierda, por decirlo de algún modo. Un derecho natural es algo que prevalece, es decir, la vida, el alimento, el- la familia, la educación, esos son derechos naturales como tal, derechos básicos. Y en los derechos humanos universales se prevé que todo derecho humano, todo está basado en el derecho fundamental de la vida. Y cuando ocurre lo del feminismo de cuarta ola, automáticamente nos están expresando que la vida de las personas en general comienza a pasar a un segundo plano automáticamente, porque están cogiendo los derechos fundamentales y se están abusando de ellos. Simple hecho de que ahora la mujer, por este derecho de identidad de género, se haya convertido mujer, la palabra mujer, en eso, un constructo social, automáticamente están desapareciendo el género mujer y cuando alguien intenta contradecir dicha afirmación usando cosas como la biología básica, pues está incurriendo un crimen de odio. O si lo pasamos a palabras de Orwell, en 1984 sería como cometer un crimen mental. La policía del pensamiento que nos expresa Orwell en 1984 es los medios de comunicación de ahorita. El gran hermano de 1984 es, actualmente, si lo vemos de un lado del feminismo, sería toda esa parte, esa bandera de identidad de género. Hay que tener en cuenta algunos conceptos, principalmente lo que viene siendo el crimen de odio, que irónicamente vendría siendo el reemplazo a la herejía que se veía en los tiempos de la Inquisición, en donde si tú no creías en lo que decía la iglesia, pues te quemaban, hacían quema de libros y demás. Cosa que pasa, las feministas cuando no saben cómo argumentar, buscan hacer algún tipo de acción que vaya en contra de cualquier razón posible. Por ejemplo, en Argentina también, por ejemplo, hubo un caso de que cogieron y quemaron libros que hablaban precisamente de el absurdo que era la identidad de género, o sea, el tema de identidad de género que automáticamente estaba sobrepasando y vulnerando los derechos de la mujer. Y quisieron quemar un libro. ¿Y cuál es la excusa favorita que usan automáticamente las feministas? Es que eso es un tema de un sistema heteropatriarcal y demás. Si lo pasamos a cosas literarias o incluso históricas, por parte literaria, en 1984, el libro de George Orwell, nos muestran cómo cuando una persona es atrapada por la policía del pensamiento, en este caso sería cuando es funada por las redes sociales o castigada por los mass media y los grandes influyentes del mundo, toda la información de esa persona desaparece. Todo lo que hizo esa persona, todo texto, todo lo que tenga que ver con eso, desaparece. Toda idea peligrosa desaparece, es evaporizada barra quemada, por decirlo de algún modo. Históricamente eso ocurrió como tal en tiempos de la guerra del gobierno del Tercer Reich y también incluso en el gobierno soviético pues de la Unión Soviética, ¿no? De Stalin, de Lenin, que son los más grandes comunistas, perdón. Como tal, también hay que tener en cuenta todo lo que viene siendo que Orwell siempre ha sido un fanático del género distópico, del género de literatura distópica. Y precisamente si uno analiza sus libros, podemos darnos cuenta de que la realidad que nos presenta en sus libros no está muy alejada de la actual. Todos los paralelismos que acabo de mencionar entre el libro de 1984 y Rebelión en la Granja con el feminismo actual, el feminismo de cuarta ola, muestra una realidad bastante cruda, una realidad que poco a poco nos está acercando a un caos completo en el sentido de que ¿qué ocurre al final de esos libros? Atrapan al personaje o
los personajes principales terminan volviéndose lo que ellos más odiaban en su momento. El futuro blanco aparece siendo oscuro, o el futuro brillante que se tiene aparece siendo tenebroso. Irónicamente, la sociedad en la que vivimos nos deja entender, nos deja entrever que a menos de que se busque alguna manera de conseguir que todas las ideologías principales que se tenían, que todos los hombres y mujeres tienen que ser iguales ante la ley, ante todo, porque no va a haber igualdad siempre, o sea, que haya igualdad es una utopía, vivimos siempre y viviremos siempre en una distopía, y no se va a poder a menos de que toda la gente como que analice bien lo que ocurre, que analice lo que ocurre en los más media y lo que la información que dicen sea verídica, porque ahorita la educación está sufriendo un revés con todo lo que ocurre. El tema del control mediático donde que nos mostraría Orwell en 1984 de nada es delito, pero a la vez todo es delito, está a punto, si no es que ya está ocurriendo prácticamente, porque llegamos a un punto en donde hablar se convirtió en un arma de doble filo, donde la libertad de expresión, que supuestamente es un derecho fundamental, un derecho natural secundario, ojo con eso, no es un derecho natural porque los derechos naturales, como dije, es la vida. No puedes decir que una persona muerta tiene derechos. Tiene derecho a ser sepultado, tiene derecho a que sea de una familia, pero como tal, derecho a libertad de expresión, no va a tener un cadáver libertad de expresión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ahorita la libertad de expresión está siendo muy atropellada, está siendo controlada. Ahorita el sistema, que es el más media, está controlando lo que tú puedes decir o no. Si tú dices algo que a los grandes CEOs, grandes grupos, incluyendo grupos minoritarios, te digan, pues te van a, te van a demandar, te van a denunciar o te van a criticar. Hecho que ocurre, por ejemplo, Argentina citó el caso del youtuber, escritor Agustín Laje y el youtuber Manuel Danan, porque ellos, sobre todo Danan, ha sido muy criticado por precisamente hablar del tema de la identidad de género, siendo algo bastante que no tiene sentido, algo bastante controversial, en el sentido de que él se basa en aspectos biológicos, en aspectos históricos, y las más media, el INADI en ese entonces, antes de ser disuelto, pues le puso una demanda precisamente porque estaba yendo en contra de su ideología. O sea, estamos viendo una nueva Inquisición, donde ya no hay tortura de esas que ocurrían en la iglesia, en la Inquisición. No, ahorita no hay tortura, ahorita es censura de una vez. La censura mediática es algo que se está usando para evitar que fueran en tu contra. Si tú eres un grupo minoritario, sí, puedes expresarte, todo bien, pero como tal hay que tener en cuenta el simple hecho de evaluar tus propias ideas, porque no estoy de acuerdo con que digan que el feminismo, es la cuarta ola del feminismo y está dejando tiradas a los derechos de las mujeres que han venido luchando 3 horas antes y desde siempre han venido luchando por tener una igualdad de derechos. Esta distopía, este enfrentamiento que se está dando, a priori es culpa de los mismos medios de comunicación, o mejor dicho, de las personas que usamos dichos medios de comunicación, porque hoy en día todo puede ser malversado o malinterpretado. Los derechos de la mujer siempre han sido importantes en la sociedad, desde que empezó la lucha por dichos derechos, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a que puedan estar tranquilas, que puedan trabajar, que puedan estudiar, que puedan ganar lo mismo que un hombre. Yo diría que ganar más, la verdad, pero es algo que se ve muy atrofiado y ahorita aún más con ideas como la que plantea el feminismo de cuarta ola, ¿no?
que es surgir a la comunidad LGBTIQ+, y dejar atrás los derechos de las mujeres. Porque cuando, cuando todos tienen, nadie tiene. Es una filosofía muy cierta, en parte. Cuando todos tienen dinero en mismas cantidades, nadie es rico y nadie es pobre. Todos son iguales. En este caso, ¿qué ocurre? Cuando la imagen de una mujer se vuelve un constructo social, un concepto, automáticamente se vuelve abstracto y automáticamente se vuelve manipulable, maleable, y automáticamente la esencia y toda la descripción que tiene se va perdiendo. Los derechos que la cobijan se van vulnerando precisamente por prevalecer el constructo social. Ahora sí, hablemos como tal que indica la identidad de género. El feminismo de cuarta ola dice que la identidad de género claramente es que tú te puedes autopercibir como lo que tú quieras. En caso de España, en Europa, en Argentina y demás países, no he encontrado casos acá en Colombia, actualmente no he logrado. Pero, por ejemplo, si tú te percibes un perro, la sociedad te tiene que ver como un perro. Si tú te percibes mujer, la sociedad te tiene que ver como mujer. Si tú te percibes una caja, la sociedad te tiene que ver como una caja. Automáticamente esto te está volviendo la identidad de género como algo de desconstrucción de la persona. Y listo. Estoy de acuerdo en el sentido de que cada persona puede pensar como ella quiera, puede sentirse como ella quiera, pero no estoy de acuerdo con que prioricemos derechos de esa minoría, que ojo, es una minoría, y perjudiquemos a una mayoría. Las mujeres son mayoría y están siendo perjudicadas porque se les están aumentando derechos o están siendo perjudicadas por derechos que se están aplicando a una minoría. El simple hecho de que hayan países donde el tema de identidad de género sea tan fuerte de que una persona del género trans entre a un baño de una mujer, a un baño de niñas, en un colegio, por ejemplo, está poniendo en riesgo a la mujer. Porque, ¿qué ocurre muchas veces? Que dicen, no, me autopercibo mujer, por ejemplo, y automáticamente todos te tienen que ver como mujer y nadie te puede juzgar. Puedes hacer lo que se te venga en gana. Automáticamente, ¿qué pasa con eso? Que se vuelve un problema. Se vuelve un arma. El deporte, por ejemplo, si lo pasamos en un ámbito deportivo, se ve afectado por eso. Ahorita la liga femenina, por ejemplo, en Argentina, vuelvo a citar casos de Argentina, porque son los más renombrados, aunque no dudo que en Colombia no se den casos de ese tipo. En la liga femenina de fútbol, por ejemplo, o de lucha libre, ¿qué ocurre? Ya están hombres que no les va muy bien en el fútbol masculino, en la natación masculina o en su deporte masculino, dicen, no, yo me autopercibo mujer, automáticamente tienen el derecho de participar y participan contra otras mujeres, biológicamente mujeres. Aclaro para que se entienda. Biológicamente el cuerpo del hombre tiene unas características y ventajas respecto al cuerpo biológico de una mujer. Entonces, por ejemplo, en el fútbol la fuerza, el tema de la testosterona como tal, es un claro indicativo. En la lucha, pues la masa corporal de un hombre, los huesos son más anchos, por decirlo de algún modo, son más pesados y pues no pasa lo mismo con el cuerpo biológico de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres lucharon por tener derechos de participar en el deporte, por tener derechos de tener sus propias competiciones deportivas. Lucharon por distintos derechos y con esta ley automáticamente los hombres se están apoderando de esas ventajas. Y ahí la mujer se va quedando otra vez para atrás, para atrás, para atrás y va perdiendo todo lo que había ganado con el paso del tiempo. Automáticamente todo lo que las tres olas, todo lo que las mujeres han luchado,
se va perdiendo, se va yendo y termina siendo una falacia, una distopía. Este mundo que vivimos actualmente, como diría Orwell, no deberíamos dejar que ocurriera todo lo que está ocurriendo. El tema de que la sociedad se guíe por apariencias, se guíe por lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Porque la libertad de género ahorita es un hecho, sí, se está ocurriendo, la libertad de identidad de género está ocurriendo, se está luchando para que se respeten los derechos de las personas, hombres y mujeres, sobre todo mujeres que son son las personas que más tienen vulneradas sus derechos, pero también se está dando cuenta de que la libertad de expresión ahorita se está volviendo un tema de censura mediática y automáticamente ocurre lo que ocurría en la Santa Inquisición, automáticamente a la Santa Inquisición, que era la herejía. No te queman en la hoguera, te queman en el internet. Y eso es algo que no debería ocurrir porque pues legalmente cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Pero tampoco tiene que obligar a la persona a que lo trate como tal, ¿sí? Y tampoco acusarlo de un delito de odio, que es la mal llamada herejía, o delito de odio, básicamente el tema del racismo que se ve en los distintos países no debería de ocurrir, ¿no? Principalmente no debería de ocurrir. Pero con esta identidad de género todo se volvió peor porque automáticamente si tú tratas a otra persona, por ejemplo, vas a Argentina o a España, por ejemplo, sobre todo ahorita en España, vas a España y tratas a una persona como tú crees que se le debe tratar y no, resulta que era una persona trans que se autopercibía perro, no sé, por algún ejemplo, ¿sí? Un ejemplo X. Automáticamente te puede acusar por crimen de odio y automáticamente el que tienes problemas eres tú. Entonces no debería ocurrir ese tipo de cosas. Yo creo que la libertad de expresión debería ser para todos, pero tampoco hay que obligar a la sociedad eh, a cambiar su percepción y volvernos a la época oscurantista donde la biología no sirve, que es el argumento favorito de las feministas. Hay que tener en cuenta de que la sociedad en la que vivimos tiene mucho que ver con la tecnología que se ha ido creando y esa misma tecnología ahorita nos está hundiendo. Hay que tener en cuenta también el simple hecho de que los derechos son importantes para todos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, pero tampoco está bien poner en peligro la vida de los niños por una ley propuesta para proteger a todas las personas y surge una ley que rompe todo. El simple hecho de que esta ley de identidad de género permite a una persona mayor autopercibirse como un personaje de menor de edad, ir a una escuela con niños menores de edad es preocupante. El simple hecho de que a una mujer la maten y luego salgan las feministas a decir que fue porque escogió a esa familia y no se salió, es preocupante. Los derechos se están vulnerando y no hay casi nadie que hable por esos temas. Y cuando se habla, estás incurriendo en un delito de odio. Hay que tener en cuenta de que, como nos dice Orwell en su libro, no hay que dejar que esto ocurra, no hay que dejar que esto avance más y no hay que ser como los cerdos en la rebelión en la granja, que todo está bien al inicio y luego terminamos peor que dictadores, peor que los humanos que muestran en este libro. Terminamos peor que lo que estábamos quejándonos. Bueno, esto como tal ha sido todo. Hay que tener en cuenta también, voy a explicar rápidamente algunos conceptos como para tener en cuenta. Concepto principal, feminismo. Básicamente, movimiento político-cultural que defiende o intenta prevalecer los derechos de las mujeres. Obviamente hablo de las tres olas del feminismo porque la cuarta no existe. Otro tema importante, utopía y distopía. Utopía es todo lo que se ve hermoso, todo el futuro idealizado que muchas personas podrían generar. Estos futuros que uno a veces ve en los programas de televisión y eso son futuros utópicos, por decirlo de algún modo, sociedades utópicas.
idealistas, pero que no se ven últimamente y no sabe si se van a lograr en algún momento. Distopía, antónimo de utopía y claramente el lado oscuro de la sociedad. Todo aquello que se ve brillante y en realidad es una bota en la cara, como diría Orwell. Hay que tener en cuenta que autores como Orwell nos han intentado mandar mensajes ocultos en sus libros, en el sentido de que nos mandan un posible futuro que podría ocurrir y nos dan las señales para reconocerlo y saber cómo actuar o cómo no actuar para fomentar dicho futuro. Hay que tener en cuenta también que la capacidad de crítica que tiene que tener una persona es fundamental y sobre todo el tema de no comerse todo lo que digan las redes sociales, lo que digan los medios de comunicación y aún más respetar los derechos de toda persona. Persona biológicamente masculina, femenina, sea hombre, mujer, niño, niña, adolescente, los derechos de los animales, todo se tiene que respetar por igual y no crear derechos que sobrepasen el derecho a la vida y sobrepasen los derechos que ya existen y que se han buscado fomentar en favor de las mujeres, de los hombres, de los niños, de las niñas y hacerles aún más daño de lo que ya han tenido que sufrir. Eso sería todo. Gracias por estar en este video. Agradezco que dejes un buen comentario, analices bien todo el tema de la crítica. Te invito a leerte los libros de George Orwell, Rebelión en la Granja en 1984. Son bastante interesantes y tocan temas muy interesantes. Y sobre todo te agradezco que dejes tu like y si te puedes suscribir, no se niega nada. Muchas gracias y nos vemos.